Hola, soy la licenciada Andrea Preti y vamos a hablar de las citas textuales en la tesina o tesis. Antes que nada hay que hablar un poco de qué son las citas textuales. Una cita es una expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Las más utilizadas son las normas APA. Existen otros estilos como por ejemplo el estilo Vancouver, pero en este video veremos el estilo APA. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página o final del texto como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y año de publicación que conduce al lector a las referencias que debe consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o posición específica de alguien sobre un tema. Por otra parte, la cita basada en el texto se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica que en la que el autor tiene un papel secundario. De la misma forma, la cita puede realizarse de manera textual o parafraseada, para lo cual es relevante el número de palabras citadas para configurar la cita. Una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales del texto. Las palabras o frases omitidas se reemplazan por puntos suspensivos. Para este tipo de citas es necesario incluir el apellido de autor, el año de publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis, si es en el autor o en el texto. Existen 4 formas de hacer una cita textual dependiendo del contenido y del énfasis. En una cita de menos de 40 palabras con énfasis en el autor, se debe insertar la cita en medio del texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el autor, por lo tanto se cita primero el apellido, el año en el que el texto citado se menciona y seguido de una frase o palabra que inicie o vincule al autor con la cita. Por ejemplo, Piaget, año 2008, dice, y empieza con unas comillas y se finaliza cerrando las comillas y poniendo entre paréntesis la página de la que se extrajo el fragmento. Los elementos son apellido del autor, solo el primer apellido, año del texto citado entre paréntesis, la cita va entre comillas dobles, página al final de la cita entre paréntesis. Luego está la cita de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. En este caso tenemos una cita con énfasis en el texto. Aquí tenemos una cuestión, se diferencia de la anterior porque se da énfasis no al autor, sino al texto en sí. Este texto va entre comillas, dentro de todo el párrafo. Después de este, apellido, año y página separados por comas y encerrados en un paréntesis, y finaliza con un punto y seguido. El texto va entre comillas y los datos de la cita van entre paréntesis. Luego, cuando se referencia al autor al principio de la cita, al tener una cita de más de 40 palabras, como es el caso en el que se referencia al autor en el principio de la cita, entonces se coloca el primer apellido del autor o el más conocido, siguiendo del año de publicación entre paréntesis. Después una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Por ejemplo, nos dice, confirma, concluye, afirma. Finalmente, en un párrafo aparte ponemos nuestra cita textual, sin comillas terminadas con un punto y página citada. En caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto, se debe poner SF en vez del año de la cita del texto, en referencia
En vez del año se debe poner sin fecha, lo que quiere decir SF. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto. Al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte en nuestro texto y con sangría de 5 espacios. Allí tenemos una cita con énfasis en el texto. Por lo tanto, ponemos en un párrafo, aparte de nuestra cita textual, sin comillas, terminadas con un punto y después de este apellido, año y páginas separados por comas y encerrados entre paréntesis. Cuando hablamos de las citas parafraseadas, hay dos tipos. Primeramente, cuando se hace una cita de parafraseo, se dice la idea de un autor en palabras propias del que redacta la tesina. Pero siempre hay que hacer relevancia al autor original. Primeramente, la cita parafraseada es basada en el texto y luego están las basadas en el autor. Aquí en las citas basadas en el texto se empieza con la idea del autor de modo parafraseado, es decir, con nuestras palabras. Al finalizar la idea, se pone entre paréntesis el apellido del autor y el año, finalizando con un punto. Cuando se hace énfasis en el autor, se hace la conexión con los párrafos y se parafrasea la idea teniendo en cuenta primeramente el apellido del autor y el año. Por ejemplo, Piaget 2008 nos refiere tal cosa. Y allí nosotros hablamos con nuestras palabras en la tesina. Bueno, otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta cuando son más autores es cuándo utilizar todos los autores o utilizar alguna frase o alguna técnica para resumir. Primeramente, cuando son dos autores, utilizamos el conector y para unir los nombres de los autores, por ejemplo, Gutiérrez y Rojas, dependiendo de que sea una cita textual o cita parafraseada. Si es una cita textual, se escriben los apellidos y entre paréntesis el año. Si es una cita parafraseada, todo va entre paréntesis. 3 a 5 autores van entre comas y el último va con el conector y. También se puede utilizar la frase et al. ¿Qué quiere decir et al? Quiere decir que hay más autores aparte del primero que se menciona. Aquí se menciona, por ejemplo, el primero y luego se coloca et al, sin necesidad de poner, por ejemplo, Castillo, Gutiérrez, Rojas, Pérez y Pereira. Para no hacerlo tan largo, puedo poner Castillo et al. Cuando ya son 6 o más autores, se utiliza solamente el conector et al. ¿Qué pasa si no sabemos el autor de nuestro texto? Pasa que hay que mencionar que es anónimo y el año del texto que hacemos referencia. Y cuando el autor es una institución o una corporación, se coloca el nombre de la entidad entre corchetes, las siglas y entre paréntesis el año. Et al quiere decir et alis, que significa hay otros, como ya decía anteriormente. Es para indicar los demás que están dentro de la cita, para no hacerla muy largo y hacerla lo más estructurada posible. Esta información se tomó de normas APA de la Universidad Pontificia Javeriana. Para poder encontrar más información, iremos alzando más aquí en este canal. Esto es todo por ahora. Que tengan una buena tarde.